Y nada, simplemente contaros un poco lo que hemos hablado hoy en la ejecutiva de Podemos. Como siempre, empezamos analizando la coyuntura política, aunque luego tratamos evidentemente temas también de gestión y de todo tipo. Y respecto de la coyuntura política, bueno, hemos hablado en primer lugar de esta semana negra que ha vivido el Partido Popular. Nosotros no nos acostumbramos a la corrupción. Seguramente habrá quien quiera que la ciudadanía se acostumbre a la corrupción, pero nosotros no nos acostumbramos y estuvimos debatiendo, bueno, pues esa sucesión de noticias respecto de la corrupción del Partido Popular, del partido que ahora mismo ostenta el gobierno en funciones de nuestro país. Por un lado, se ha descubierto que el agujero de Acuamed era el doble de lo que pensábamos inicialmente. Por otro lado, se ha sabido que Jaume Matas a lo mejor decide cantar y ya veremos qué pasa si Jaume Matas el caso que ha impactado más a la ciudadanía, que es el de Rita Barberá, que después, bueno, pues de todo lo que sabemos que ha pasado en el Ayuntamiento de Valencia, se ha intentado, bueno, pues maquillar, ¿no?, el caso mediante una renuncia a su militancia en el Partido Popular, pero no a un escaño de designación autonómica. No hay que olvidar que la señora Rita Barberá está ahí porque votaron que esté ahí las personas del Partido Popular, del Parlamento del País Valencià, y además ganando 2.300 euros más que antes al irse al grupo mixto. Entendemos que bueno, esto ejemplifica como pocas cosas la necesidad de que el Partido Popular no debe gobernar nuestro país, de que el Partido Popular solamente tendría oportunidades de regenerarse desde la oposición. No lo va a hacer si tiene en su mano el gobierno de España. Y además también hemos hablado de, bueno, pues de los datos económicos que vamos sabiendo cada día que pasa, porque nosotros pensamos que la corrupción tiene que ver con la economía. Nosotros pensamos que no está desconectado el hecho de que 1 de cada 3 españoles que están trabajando ganen menos que el salario mínimo interprofesional, a la vez que el 0,4% de la población tiene tanta riqueza como la mitad del Producto Interior Bruto. Pensamos que esa desigualdad enorme que hay en nuestra sociedad está indisolublemente conectada con la corrupción de la clase política, porque entendemos que esa reforma laboral que hace que haya trabajadores pobres en nuestro país se hace al dictado de unos intereses económicos concretos que son precisamente la parte corruptora cuando se da la corrupción en nuestro país. Pensamos que todo esto junto vuelve a poner encima de la mesa semana tras semana la necesidad de formar un gobierno alternativo al del Partido Popular, y en ese sentido, ya entrando en la parte política, bueno, estamos cada vez más sorprendidos por la discrepancia entre lo que dice Pedro Sánchez en los mítines y lo que luego hace. Estamos viendo cómo nos emplaza desde los mítines de la campaña en Galicia a un imposible trío. Los tríos ya son difíciles, pero si una parte, como en este caso el señor Rivera, no quiere formar parte de ese trío, no es ya que sean difíciles, sino que son imposibles. Hoy el propio Albert Rivera ha vuelto a poner encima de la mesa que su proyecto político es juntar al PSOE y al Partido Popular, y en ningún caso
aceptar ese trío, como ya digo, imposible que propone el señor Sánchez, y que a la vez de emplazarnos públicamente a intentar esa opción, que ya digo, una de las tres patas de esa supuesta opción, ya ha dicho 1000 veces que no va a aceptar eso, a la vez de emplazarnos públicamente, pues todavía estamos esperando su llamada. Nos parece del todo sorprendente que se nos siga emplazando públicamente a la formación de un gobierno con el esquema que sea, y sin embargo no se nos llame para negociar los detalles programáticos y las claves de ese posible gobierno. Estamos cada día que pasa más sorprendidos y seguimos esperando la llamada del señor Pedro Sánchez. Sin más, me pongo a disposición para que me hagáis las preguntas que consideréis. Hola Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Yo quería preguntarles dos cosas. Una sobre esta referencia que hacía ahora de la cita con Pedro Sánchez anunciada pero que no llega. Quería preguntarle si usted considera que el explicar ahora, justo el lunes de la semana pasada, en este mismo lugar, que se había producido esa petición de esa cita, imposibilita la cita. Si creen ustedes que el Partido Socialista hubiera preferido que fuera un encuentro discreto. Y, en segundo lugar, le quería preguntar por unos comentarios que hemos venido escuchando los últimos días de varios dirigentes de la ejecutiva de Podemos, que han explicado la necesidad de que Podemos entre en un debate interno para definir cuál debe ser el estilo de Podemos a partir de ahora, y que ellos definen como un estilo duro o un estilo dócil. Yo quería preguntarle a usted, como secretario de organización, ¿qué entiende por un estilo duro y qué entiende por un estilo dócil? Y de las candidaturas que se han presentado, ¿cuáles encajarían en cada uno de estos dos términos? Gracias. Sí, respecto de lo primero, no lo sé, habría que preguntárselo al Partido Socialista. No veo por qué hay que ocultar un encuentro, pero vamos, en todo caso, si necesita discreción Pedro Sánchez para dialogar con nosotros, estamos dispuestos a dársela. Nosotros no vamos a poner ningún obstáculo a la hora de hablar. Creo que una llamada telefónica es algo sumamente discreto y, sin embargo, no se produce. No ya una reunión física, no ya la apertura de una mesa de negociación de un nuevo gobierno, que creo que es lo que la ciudadanía está pidiendo. Creo que la ciudadanía no está pidiendo llamadas telefónicas o fotos, creo que está pidiendo que nos pongamos a trabajar, pero es que ni siquiera la llamada se produce. No sé si me explico. Y creo que una llamada es algo lo suficientemente discreto. Nosotros seguimos esperando ese emplazamiento y en cuanto se dé, estaremos allí para empezar a hablar de formar un gobierno alternativo al gobierno de la corrupción y de la ineficacia económica como es el gobierno de Partido Popular. Respecto al debate político, creo que en Podemos hemos demostrado con creces que no rehuimos el debate político. Desde Madrid se nos plantea a la dirección estatal la posibilidad de convocar una asamblea ciudadana y desde la dirección estatal aceptamos la petición de la Comunidad de Madrid, y no solamente aceptamos la petición de la Comunidad de Madrid, sino que ofrecemos a otras comunidades autónomas que también quieran tener un debate político en estos momentos, que lo puedan hacer. Se suman a esta opción Andalucía y Extremadura, y entre los municipios de más de 100.000 habitantes, donde también permitimos un debate político, se suman 12 de los 62 municipios de más de 100.000 habitantes que hay en nuestro país. Creo que eso demuestra claramente que no tenemos ningún miedo, sino todo lo contrario, de un debate democrático de ideas y de proyectos. Respecto de los tonos, mi opinión personal es que Podemos es tanto más eficaz y tanto más representativo de la sociedad cuanta más pluralidad de modos de expresión hay. Siempre he creído que el debate del tono es un debate un poco estéril,
Yo creo que hay gente que se identifica con ciertas maneras de comunicar y hay gente que se identifica con otras maneras de comunicar, y yo creo que estén todas en Podemos, porque creo que la ciudadanía es diversa y yo hablo con muchísima gente por la calle y algunos me piden un cierto tipo de estilo comunicativo y otros me piden otro tipo. Yo creo que todos tienen cabida y a mí, desde luego, me parece que todos vienen bien porque todos interpelan a una parte de la ciudadanía. Buenos días. Quería preguntarle que usted hacía referencia a que el propio Rivera, ¿no?, es el que no quiere formar parte de ese trío, de esa mesa de negociación a tres. Podemos, hasta ahora, o al menos en las negociaciones de la anterior legislatura, ese veto era un veto cruzado. Ustedes tampoco querían sentarse con Ciudadanos. No sé si ha cambiado esa postura y en qué puntos podrían llegar a un entendimiento con Ciudadanos también. Y por otra parte, respecto a estos procesos asamblearios, estas primarias abiertas que se extienden hasta 15 territorios, creo, entre municipios y... 12 municipios y 3 comunidades autónomas. Eso es. Quería preguntarle cuál ha sido la decisión que ha motivado que desde la propia Secretaría de Organización se quisiese impulsar, dado que el proceso fundacional de Podemos fue el inverso, primero una asamblea estatal y a posterior los consejos autonómicos, y dado que los consejos autonómicos, sus documentos dependen un poco de los documentos a nivel estatal. Entonces, no sé cuál es la lógica de modificar los documentos para que 2, 3, 4 meses después se pueda modificar a nivel estatal, y eso pues quedaría como invalidado, por así decirlo. Sí, respecto a la primera pregunta, nosotros lo hemos dicho siempre muy claramente. Nosotros creemos que Ciudadanos ha elegido proyecto político, lo hemos visto votando 2 veces que sí a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, no olvidemos que figura en los papeles de Bárcenas, y el señor Rivera ha votado 2 veces que sí a esta persona, tapándose la nariz. Nosotros creemos que eso dice a las claras cuál es el proyecto político de Ciudadanos, y por lo tanto nos parece pues muy imaginativo y una especulación casi de ciencia ficción, como comentaba antes, este trío imposible que plantea Pedro Sánchez. Ahora, creo que también hay que decir que ese veto, que también repite cotidianamente Pedro Sánchez, solamente se llegó a ejercer en un momento concreto, y no fue Podemos vetando a Ciudadanos, sino que fue al revés. Nosotros llegamos a una mesa de negociación que ya estaba creada por PSOE y Ciudadanos, con un documento de PSOE y Ciudadanos que se nos dijo que no podíamos modificar ni una coma, y en esa reunión se nos dijo que no podíamos formar parte de un gobierno como el que se estaba planteando allí. Es decir, nuestras diferencias con Ciudadanos son evidentes y son prácticamente las mismas que las que tenemos con el Partido Popular, pero también hay que decir que la única vez en la historia de nuestro país que ha habido un veto ha sido por parte de Ciudadanos hacia Podemos, como además no han tenido ningún problema en admitir públicamente. La señora Villacís ha dicho públicamente que, bueno, pues que el lugar político de Ciudadanos es el de impedir que gobierne Podemos, con lo cual creo que no nos tenemos que sorprender. Respecto del orden que hemos elegido para las asambleas ciudadanas, ha sido motivado por una decisión de la Secretaría de Organización Estatal, que no hemos querido plantear esto como algo ad hoc a petición de una comunidad autónoma concreta, que en este caso era Madrid, que fue la primera que lo solicitó, sino que queríamos de algún modo objetivar el proceso y en que todas las comunidades autónomas y todos los municipios de más de 100.000 habitantes tuvieran la oportunidad de transmitirnos si ellos consideraban necesario, por motivos políticos bien fundados, llevar a cabo una asamblea autonómica o municipal antes de la segunda asamblea ciudadana estatal. Evidentemente, nosotros recomendamos que era mejor hacerlo después, como muy bien sugerías en tu pregunta, por una cuestión de
conveniencia, pero también entendimos que había que respetar la autonomía de los territorios y que si alguna comunidad autónoma como Madrid, Andalucía o Extremadura veían necesario llevar a cabo ese proceso antes, les teníamos que proporcionar una vía para hacerlo. Hemos establecido que eso se haga de la manera más objetiva y homogénea posible, pero no hemos querido coartar la posibilidad de que los territorios que consideren que se tienen que renovar lo puedan hacer. Por poner un ejemplo, hay ciudades donde no hay órgano, como Málaga. Entendemos que hay razones de peso en algunos casos para llevar a cabo asambleas antes de la segunda Asamblea Ciudadana Estatal y por eso hemos decidido hacerlo así. Evidentemente, luego habrá que adaptar los documentos organizativos que salgan de estas asambleas del 9 de noviembre cuando haya un nuevo documento estatal. Habrá que establecer un periodo de transición en el cual esa adaptación se lleve a cabo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo quería preguntar por la interpretación de Podemos de las razones por las que Pedro Sánchez no les ha llamado todavía. Es decir, ¿creen que puede haber tirado la toalla, que está ganando tiempo, que espera a las elecciones vascas y gallegas, a los resultados del próximo domingo y después se pondrá en marcha? Porque, en fin, esa llamada no se ha producido. Y si hay otro tipo, si se han producido en los últimos días otro tipo de contactos más allá de los rutinarios en el Congreso y en el Senado. Muchas gracias. No, como digo, no ha habido contactos entre las ejecutivas de PSOE y de Podemos, más allá de los rutinarios. Y en cuanto a las razones, yo creo que saltan a la vista. Creo que basta, pues, por ejemplo, escuchar al señor Gabilondo esta mañana, que sabe mucho de la vida interna del Partido Socialista. Todo parece indicar que hay dos posiciones en el PSOE en estos momentos en disputa, una que pasaría por formar un gobierno con Unidos Podemos como aliado preferente, y otra posición que pasaría por abstenerse, por hacer una abstención técnica ante un gobierno de Partido Popular y evitar así una tercera convocatoria de elecciones. Yo creo que ese es el motivo, pero en todo caso creo que habría que preguntárselo al PSOE y a Pedro Sánchez. Hola, buenos días. Yo le quería preguntar, esta mañana Marcelo Expósito ha estado junto a Fran Sexton mostrándole su apoyo ante el Tribunal Supremo. Me gustaría saber si desde la dirección de Podemos comparten ese apoyo a una persona que está imputada por delitos, por ejemplo, de prevaricación o desobediencia. Y segundo, también, si valoran la posibilidad de que Pedro Sánchez no les llame esta semana y se espere ya que pasen esas elecciones gallegas y vascas. Gracias. Sí, empiezo por el final. Espero que nos llame hoy. Espero que nos llame, espero que esté llamando a Pablo mientras yo estoy aquí dando la rueda de prensa. Otra cosa es si eso va a ocurrir o no, pero yo espero que sea cuanto antes, porque, ya digo, todavía la banca no ha devuelto los 50.000 millones de euros que los ciudadanos les prestamos, todavía no se han derogado las últimas reformas laborales y todavía no hemos conseguido que el partido más corrupto de la historia de nuestra democracia pase a la oposición. Yo creo que hay cierta urgencia política, económica y social en todo esto, y por lo tanto espero que Pedro Sánchez no se espere al 25 de septiembre por la noche para hacer esa llamada. Respecto al señor Homs, nosotros creemos que Convergencia tiene que dar explicaciones y tienen que cumplir sus responsabilidades con la ley por la corrupción del 3%, y nosotros pensamos que Convergencia no debería seguir teniendo un papel fundamental de gobierno en Cataluña si va a seguir por esa línea de recortar y privatizar la sanidad de
de todos los catalanes, pero no nos parece positivo para el clima político, para la democracia de nuestro país, que se judicialice la política y que se pueda llevar a la cárcel a la gente o a los líderes políticos por poner urnas en la calle. Nosotros preferiríamos que todo el peso de la ley estuviera puesto en el 3%, en la corrupción de la antigua Convergencia, y en que el debate político fundamental estuviera centrado en los recortes brutales que hizo el gobierno del señor Mas en Cataluña, y no tanto en que se haya tomado una decisión de preguntarle a la gente en Cataluña. Ese motivo no nos parece que vaya a hacer bien a nuestra democracia que se judicialice la vida política por esa vía. ¿Qué tal? A mí me gustaría saber si se ha debatido, o al menos se ha planteado hoy o en otras reuniones, la posibilidad de que sea Podemos quien tome la iniciativa en el diálogo con el PSOE, aunque sea simplemente para que sea Podemos quien llame a la ejecutiva del PSOE, y por qué o por qué no. Gracias. Bueno, la verdad es que cuando vemos que hay un cierto retraso por parte del PSOE, nosotros hacemos llamadas y nosotros preguntamos al PSOE si se quieren reunir con nosotros o no. Es decir, en ese sentido no estamos quietos. Ahora bien, entendemos que tiene que ser la segunda fuerza política, la segunda fuerza más votada en estos momentos, la que tiene que llevar la iniciativa. Entendemos que sería extraño que la formación que no va a presidir ese gobierno de cambio, si se pudiera dar este gobierno, fuera la que liderase las negociaciones. Pero desde luego, cuando no nos llaman o no nos invitan a reuniones, preguntamos qué pasa, preguntamos por qué, preguntamos si nos van a llamar e intentamos que esas reuniones se produzcan. Hasta ahí tenemos esa iniciativa. Entendemos que más allá de ese punto no nos corresponde. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sobre los contactos entre Podemos y PSOE, ha dicho, si no le he entendido mal, que los contactos que hay son los habituales entre... hoy el portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, ha reconocido que sí hay conversaciones con el PSOE en una entrevista esta mañana. Quería saber si Ramón Espinar se refiere únicamente a los contactos habituales o si hay otro tipo de contacto a un nivel quizá secundario o incipiente, digamos, sobre unas posibles conversaciones. Y en cualquier caso, quería saber si en esta ejecutiva o en la pasada o en algún otro órgano de Podemos se está discutiendo la posición del grupo ante una posible sesión de investidura después de las elecciones vascas y gallegas, si es que se produjera. Gracias. De nuestro grupo te refieres, ¿no? Conversaciones informales, entiendo yo que en el Parlamento y en el Senado podrá haber muchas. Conversaciones entre las ejecutivas y entre las secretarías generales, las que yo acabo de exponer. Ahora mismo, básicamente, llamadas para ver si va a haber una reunión o no va a haber una reunión, si va a haber una negociación o no va a haber una negociación. Eso es lo máximo que está teniendo lugar a nivel oficial, aunque luego supongo que los diputados y diputadas del PSOE y los de Unidos Podemos hablarán en el Congreso de los Diputados y los senadores en el Senado. Respecto de la posición de voto, bueno, es que no sabemos quién se va a presentar. No sabemos si se vuelve a presentar Rajoy, votaremos que no. Y si se presenta Pedro Sánchez, bueno, pues habrá que ver qué plantea Pedro Sánchez. Primero habrá que ver si el rey permite esa candidatura, es decir, supongo que si hay una ronda de contactos con el rey, Pedro Sánchez tendrá que informar al rey de los apoyos con los que contaría y en función de eso el rey permitiría o no
esa sesión de investidura y dependería muchísimo de los detalles. Evidentemente no vamos a volver nosotros a pasar por el mismo paripé que hubo en la legislatura pasada, en la cual, ya digo, todo el mundo sabía lo que iba a pasar y, sin embargo, se fue a una sesión de investidura. Si se vuelve a presentar Rajoy, votaremos que no. Si se vuelve a presentar Sánchez y es con un gobierno con Unidos Podemos, votaremos que sí. Si es cualquier otro esquema, que yo creo imposible, realmente creo que estamos hablando de hipótesis que no se van a dar, pues habría que ver los detalles. Pero como no debatimos hipótesis imposibles en la Ejecutiva, la respuesta concreta a la pregunta de si lo hemos debatido es no, porque con Rajoy ya sabemos lo que vamos a votar y con un gobierno de PSOE y Unidos Podemos también sabemos lo que votaríamos y las otras opciones no nos parecen viables, así que... Sí. A ver, ahora. Buenos días. Quería saber, porque lo he dicho en un par de ocasiones, que los únicos contactos informales son para ver si habrá reunión o no y por qué no la hay. ¿Qué motivos les responden ellos? ¿Qué les responden ellos? ¿Por qué? ¿Qué excusa ponen para decirles si hay o no hay reunión y por qué se está demorando? Gracias. Bueno, pues la verdad es que no nos dan ninguna excusa. Problemas de agenda, motivos de agenda, etcétera. No nos plantean un motivo concreto. Aunque nosotros entendemos que seguramente los hay, no nos dan motivos concretos para que no se lleve a cabo la reunión. Sí, bueno, quería insistir un poco en lo que preguntaba Aitor. Más allá de lo que hayan comentado en la Ejecutiva, ¿hay algún tipo de debate interno en torno a la postura o adoptar en las negociaciones con el PSOE, en el caso de que se inicie? ¿Hay gente que esté más proclive a ceder o a mantenerse más duro? ¿Hay algún tipo de debate en este sentido, más allá de lo que se haya discutido en la Ejecutiva? No, porque no hay nada encima de la mesa. Es decir, nosotros intentamos que los debates sean efectivos. Entonces intentamos que sean sobre opciones que o bien se han planteado o bien tienen altas probabilidades de que se planteen. Como todavía no hay nada encima de la mesa, no vamos a debatir sobre el aire. Nosotros tenemos una posición clara, que es que entendemos que lo que toca en estos momentos para sacar a nuestro país de la crisis y a tanta gente de la emergencia social es un gobierno de PSOE y Unidos Podemos, y lo decimos con toda la claridad del mundo. Los detalles se deciden negociando entre PSOE y Unidos Podemos en una mesa de negociación. Antes que la mesa de negociación va una reunión previa y antes que la reunión previa va una llamada. Todavía no hemos recibido la llamada, así que imagínese usted lo que falta todavía para llegar a la mesa de negociación. Como digo, creo que hay un contraste enorme entre lo que dice el secretario general del PSOE en los actos electorales en Galicia y lo que hace. No puede emplazar a Unidos Podemos a intentar formar un gobierno y no llamarnos para hablar los detalles. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Alguna pregunta más? Terminamos. Bueno, muchas gracias.